buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Televisión, pues un domingo más con vosotros para dar a conocer la obra de Dios. Y bueno, en esta ocasión traigo un siervo de Dios, un hermano ya curtido en el Evangelio, un hombre que evidentemente ha tenido pues su tiempo, su experiencia, ese caminar con el Señor. Y nos hemos trasladado a la ciudad de San Fernando. Y vamos a hablar, como he comentado, con este siervo del Señor, con Miguel Puyol, al cual le vamos a dar la bienvenida. Mi hermano Miguel, bienvenido. Muchas gracias, José Bonilla. Para mí estoy encantado de estar aquí y de poder participar en esta entrevista que me estás haciendo. Nada, gloria a Dios. Mi hermano comentaba diciendo que una vida ya sirviendo al Señor, una vida evidentemente entregada al ministerio. Sí. Porque ya hace tiempo, ¿no?, que conociste al Señor, ¿no es así? Pues sí, conocí al Señor hace muchos años, pero no nací en una familia cristiana, como algunos suponen, ya que yo nací en un hogar donde estaba afectado por la Guerra Civil Española. Un tío mío, siendo jovencito, murió en la guerra. Mi padre apenas lo conoció, mi abuelo era ateo. Y mi padre pues no tenía las ideas políticas más adecuadas para encontrar el camino de la salvación, pero un compañero de trabajo precisamente le habló al Señor y la familia junta, unida, mi padre, mi madre, mi hermana y yo mismo, pues nos convertimos todos en el año 1958 en una iglesia de Barcelona, la que años después sería la primera iglesia de Asambleas de Dios en Barcelona. Esta iglesia concretamente estaba en Hospitalet, en Santa Eulàlia de Hospitalet, y pastoreaba esa iglesia el hermano Guillermo McIntyre, que llegó a ser el primer presidente de las Asambleas de Dios de España. Gloria a Dios, yo no sabía ese detalle. Pues Gloria a sí. Dios, o sea que estamos hablando de una obra pionera. Totalmente, estamos hablando de los antecedentes de las Asambleas de Dios de España, ya que estas, como iremos viendo, me imagino, a lo largo de la entrevista, se formularon mucho más tarde, se constituyeron más tarde, en el año 63. Estamos hablando, bueno, de 63, estamos hablando ya prácticamente de 60 años. Pues sí, yo me convertí hace 65 años. Exacto. Aproximadamente, yo tenía 6 años, en aquella época se quería que los niños podían entender el mensaje de salvación, que no solamente había que entretenerlos, que no solo había que llevarlos a la iglesia, sino que había que llevarlos a Cristo. Y yo doy gracias a Dios porque mi familia me supo encauzar desde pequeño en los caminos del Señor, y gracias a Dios que mi esposa y yo hemos sabido hacer lo mismo con los nuestros, y los tres están pues de alguna forma dedicados al servicio del Señor también. Me alegro mucho, mi hermano. Una sociedad muy bien distinta a la de hoy en día, ¿no? Totalmente distinta. Si hablamos de estos principios, que estamos hablando de nuestra conversión al Señor, estamos hablando aproximadamente de mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, donde se estaba introduciendo el Evangelio de una manera importante dentro de España. Recordemos que al principio del siglo XX, sobre el año 1906 aproximadamente, fue cuando se dio ese movimiento, ese avivamiento tan importante en la calle Azusa, ¿verdad?, en Los Ángeles, en California, donde la iglesia pentecostal creció en sobremanera. En el año 1960 la iglesia pentecostal ya era la iglesia que más crecía en el mundo. Y obviamente se formaron pues algunas denominaciones, como las Asambleas de Dios de España, primero la de Estados Unidos, que se formalizó en 1914, y sobre la década 50-60, que fue en la que nosotros nos convertimos, fue a raíz de que los misioneros de Asambleas de Dios de Estados Unidos pues vinieron a España a abrir obra. Hicieron su trabajo y posteriormente todo cuajó en el año 1960, que ya se formalizó las Asambleas de Dios de España, con los hermanos misioneros, especialmente norteamericanos, algunos cubanos y ya el resto de los españoles que se habían convertido en esa época. Me quedo maravillado, ¿no?, de cómo el Señor actúa, ¿no?, y cómo Dios trabaja, ¿no?, y cómo trabajó en aquellos tiempos. Hablábamos de una sociedad bien distinta, ¿no?, porque aquellos años era una sociedad bien distinta, ¿no? Y mi hermano, ¿qué obstáculos había en aquel tiempo para abrir puertas para el Evangelio?
Pues hombre, en cualquier época y en cualquier momento, sin duda, desde el siglo I hasta nuestros días, siempre para predicar el Evangelio vamos a encontrar obstáculos. Pero cuando nosotros vamos con el poder y la autoridad del Señor, seguro que estos obstáculos siempre se vencen. En aquella época, por ejemplo, teniendo en mente que nosotros teníamos una sociedad católica, una sociedad un poco atea, pero mayoritariamente católica practicante, algunos se declaraban agnósticos y ateos, pero una sociedad católica. Entonces, nuestro obstáculo primero, por decirlo de alguna forma, es que teníamos la etiqueta de protestante. Mira, son protestantes los que nos vienen a hablar. Pero, sin embargo, esto de ser protestantes también era una oportunidad para hablar del Evangelio. Decían, es que no queréis a la Virgen, pero sí que queríamos a la Virgen, obviamente, no es la manera que ellos creían. Pero todos estos obstáculos que encontrábamos por el camino nos hacían más fuertes. Fíjate, cuando yo estudiaba el bachiller en mi época, yo, por ejemplo, no podía haber sido nunca maestro nacional, porque para poder ser maestro tenía que estudiar la religión católica. Entonces, cuando yo iba delante de los catedráticos que me hacían exámenes orales, pues yo tenía que llevar un certificado exento de religión. Hoy día muchos jóvenes no serían capaces de superar estos obstáculos, porque les daría un poco de vergüenza, de timidez, pero estos obstáculos para nosotros era hasta un privilegio de alguna forma que hubieran estos obstáculos. Si te cuento otra anécdota, sería en el tiempo del servicio militar. Hablando de obstáculos, fíjate, yo hice servicio militar en regulares de Tetuán, ahí en Ceuta, y tenía un capitán que era más católico que nadie, y nos daba charlitas a todo el mundo. Y cuando vino el momento de jurar bandera, pues me dijo, estaba la costumbre de rendir armas delante de la Virgen. Y yo dije que yo juraría bandera sin ningún problema. Y yo había llevado un documento del hermano Palma, de nuestro querido hermano Palma, ya la presencia del Señor, que certificaba que yo era cristiano evangélico. Sin embargo, él quiso probarme. Yo creo que fue una prueba. Me quiso probar y me dijo, Miguel, si tú vas a jurar bandera total, tú te inclinas, tú te pones de rodillas, tú cierras los ojos, ¿qué más te da? Entonces yo lo miré y como él conocía la Biblia, le dije, mira, ¿tú te acuerdas de Daniel, Mesac y Abednego? De estos jóvenes que no inclinaron sus rodillas y estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego. Si tú quieres que yo vaya delante, jure bandera y me doblegue delante de la imagen, quiero que sepas que yo no lo voy a hacer. Pero para nosotros no era obstáculo. Es que nos sentíamos privilegiados, nos sentíamos con gozo de poder superar todas estas cosas porque era como un aliciente más para predicar el Evangelio. Qué bien, mi hermano. Conociste al Señor, evidentemente, siendo muy joven, ¿no? Correcto. Y de pronto, pues, una vida entregada al Señor y a servir al Señor. ¿Qué cautivó, evidentemente, para servir al Señor tu vida? Hombre, a mí me cautivó sobre todo a las cosas. Mira, yo creo en el llamado de Dios. Sí, para servir al Señor no es suficiente con que una persona esté capacitada. No es un trabajo secular más. Para servir al Señor y hacerlo de manera eficaz, uno tiene que tener un llamado y una preparación, obviamente, y uno tiene que tener el don de Dios. Porque a fin de cuentas, ser pastor, ser obrero, ser evangelista, esos son dones que Cristo repartió. Por consiguiente, yo a nivel personal creo que Dios me atrapó demasiado pronto, me capacitó de alguna manera. Como Jeremías, ¿no? Más o menos. Yo creo que me atrapó de niño porque el Señor sabe todas las cosas. Él se fija con cada uno. Tuvo mucho que ver que me convertí muy jovencito, a los 6 años, una conversión genuina, una conversión verdadera. Me bautizó mi padre, que a los 14 años tuve una experiencia maravillosa con el bautismo del Espíritu Santo, en el modo pentecostal, hablando en lenguas, y sin tanta parafernalia que a veces hoy día hacemos para que esto suceda, simplemente arrodillado delante de un cojín, yo solo en un culto de oración con el resto de la gente, y allí explosionó esa experiencia. Yo creo que siempre he sido un apasionado del Señor, de su palabra, de esas cosas, y eso es lo que me cautivó, esa pasión por las cosas del Señor. ¿Y continúa hasta hoy en día? Yo creo que sí, la gente me conoce y yo creo que me dicen, tú nunca lo vas a dejar. Pensamos que yo nunca iba a dejar el cargo pastoral como presidente, como el que gobierna, como el que dirige, y ahí tenemos al pastor Jimeno, gracias a Dios, que me ha sustituido, ¿verdad? Y a mí lo que me cautiva es poder predicar, es poder enseñar, es poder estar en las cosas del Señor. Porque la Iglesia no creo que sea una empresa.
La Iglesia no es una empresa donde el pastor es el presidente y hace lo que quiere. La Iglesia es el cuerpo de Jesús. Amén. Y los demás somos siervos que estamos para ministrar en aquello que Él nos llame. La palabra, me imagino, hermano, que estudiando desde pequeño, la Biblia, ¿no? Para aquellas personas que Sí. nos están viendo y nos están escuchando, fue un revulsivo para su vida, ¿no? Hombre, total. Para mí la Biblia, en mi infancia me crié en la lectura de la Biblia, amando la lectura, la palabra del Señor. Mi madre venía a los pies de mi cama, me leía el Salmo 24, me leía el Salmo 23, me leía las bienaventuranzas. Yo tuve ahí un principio muy estimado, tuve un legado tremendo con ella, con mi padre, con las maestras de la escuela dominical que en aquella época enseñaban bien a los niños y a los adolescentes el material bíblico necesario para su propia salvación. La hermana Trela, que era misionera del norte de España, de alguna forma me apadrinó, y antes de ir al seminario, en el año 69, ella ya tuvo un seminario previo conmigo, y entonces la Biblia siempre ha sido algo apasionado para mí, como dice el libro de Deuteronomio, ¿no? Que las atarás, que los tendrás cerca de ti, que las repetirás por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. La palabra, la inerrancia, la inspiración de la palabra, el mensaje de la palabra, es lo que siempre me ha cautivado. Qué bueno. Hablábamos de esos salmos que le han impactado su vida, ¿no? El Salmo 24, sí. Son algo que ha llevado dentro de su corazón. Sí. ¿Hay algún otro versículo, algún pasaje también, o alguna palabra del Señor que lo haya marcado? Hombre, yo creo que la palabra de Dios vale para todos, en todo tiempo, y siempre tiene una respuesta adecuada a tus preguntas. En un momento que me marcó mucho fue, por ejemplo, lo estoy considerando ahora en base a tu pregunta, sí. Pero es verdad, hubo un momento muy importante que la Biblia me habló. Cuando yo terminé el primer año del seminario, en el año 69, tuve dudas si ir en el 70, porque yo quería prepararme para servir al Señor, pero lo que yo no quería era ser pastor. Mi padre era pastor, yo veía las dificultades, yo veía los problemas, la vida que llevaba, y yo simplemente quería ser un buen creyente, sirviendo al Señor, y por eso me quería preparar durante un año. Pero leyendo la Biblia, leí que decía, maldito el hombre que confía en el hombre y cuyas confianzas aparta de Jehová. Yo estaba estudiando, estaba trabajando, lo dejé todo para ir al seminario y luego quería retomar mi vida anterior. Quería retomar mi oficio, quería retomar mis estudios seculares, lo quería retomar todo para ser una persona que no le faltara de nada, como a los pastores a veces pasan por momentos y situaciones económicas un poquito complicadas. Sin embargo, el Señor me habló ahí claramente, maldito el hombre, no confíes en las cosas de este mundo porque yo te voy a sostener. Y de ahí en adelante di un paso que ha durado hasta el día de hoy. El Señor, por su palabra, quitó todas las dudas de mi mente. Hablábamos antes que fue usted, mi hermano, uno de los pioneros en la obra en el comienzo de la denominación de Asambleas de Dios de España. Cierto. Es así, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Qué te diría? Vamos a ver, primero viví los antecedentes, que fueron los de mi conversión. Como te dije antes, nos convertimos en el año 1958 y las Asambleas de Dios no se fundaron hasta el año 1963. Yo estuve también en esa primera convención, no como pastor, porque un adolescente, pero yo también he vivido todos los comienzos, ¿verdad? En esa época se fundaron las Asambleas de Dios, si no recuerdo mal, con 7 iglesias, una de Barcelona, la de La Coruña, que en esa época pastoreaba mi padre, estaba también la de Ronda, estaba la de Rota, estaba la de La Coruña. Hay varios hermanos que parece que se disputan entre ellos cuál era la más antigua, ¿verdad? No es lo más relevante, pero sí que habían como 7 iglesias que fueron con las que se fundaron las Asambleas de Dios, con los pastores nacionales, con los misioneros que estaban allí cooperando y trabajando y haciendo misión, y unos pocos convertidos que ya estábamos de aquella época, ¿verdad? Soy de los antiguos y me da tristeza, porque no es algo que te tenga que ilusionar, porque si miras hacia atrás, pues ves que todos los que eran referentes para mi vida ya no están. Ahora mismo, no hace mucho, despedimos a nuestro hermano querido Palma, conocido en toda España, ¿verdad?, por el gran trabajo de secretario que hizo durante tantos años en las Asambleas de Dios y otros trabajos fuera de Asambleas de Dios.
Aún quedan algunas sus viudas, la hermana Rosita, la viuda del hermano Palma, una mujer con un ministerio tremendo, una gran mujer de Dios. Está la esposa del hermano alcalde, Juanita, la de Rego. Pero así de hombres, así de pastores que quedan, pues no tengo a alguien que mira cara a cara que sea de mi época, cercanos, sí. Estos son con los que yo me crié, incluso con los que tuve privilegio de formar parte del Consejo Ejecutivo, del primer Consejo Ejecutivo con aquella época, con esos hombres. No hay ningún mérito ser antiguo, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, doy gracias a Dios por ese tiempo también. Exactamente. Así es. Lo que sí, mi hermano, en la conversación que estamos teniendo, lo que vemos claramente, primeramente, como tú bien comentabas, ¿no? Hay un llamado de Dios. Correcto. Pero hay también, ¿no? También te has formado como maestro y como pastor, en este caso en teología. Correcto. Vamos a ver, pues sí, me he formado como maestro y como profesor, si quieres, es una pregunta que me encanta. Si quieres te la explico, porque las asambleas, juntamente con las asambleas de Dios, digamos, mi predilección por las asambleas de Dios pasa de una manera muy especial por el seminario. El seminario oficialmente, hablando de la diplomatura académica y oficial, empezó en el año 1968. Pero ya antes habían seminarios, digamos, por extensión, seminarios que se estaban dando para los primeros pioneros, a los cuales yo asistía como invitado, simplemente. Pero mi primer seminario fue el que se inauguró en 1968. En el primer año no pude asistir porque tenía 16 años y en aquella época todavía era jovencito, pero ya asistí al año siguiente, en el año 1969. Entonces fue cuando yo ya... El Señor, fue cuando vino luego la prueba esa que yo te dije, al año siguiente, si continuaba o no continuaba, y tú me preguntas cómo me formé como profesor. Pues te cuento, la hermana Trela Vela Hall, era la misionera del norte de España y era el alma mater del seminario, aunque no la directora, pero siempre era la que llevaba los asuntos y los temas docentes. Y hubo un año que ella tuvo que viajar, como hacen los misioneros, a Estados Unidos, y entonces me pidió a mí, estudiante de tercero, si quería sustituirla en una de las clases que ella daba. Y aquí encuentras al pobre Miguel, con 19 o 20 años, yo creo que tendría 19 años, dando clase a los de segundo y a los de tercero. Así fue como me inauguré. A partir de ahí he pasado por todas las etapas del seminario, por todos los nombres, Seminario Angélico, Instituto Bíblico Español, hasta actualmente que es la Facultad de Teología, de la que he sido obviamente miembro del Consejo Directivo y profesor durante muchos años. Así me he formado y estudiando también, obviamente. Sí. Ten en cuenta que el primer seminario una diplomatura. Luego tuve que estudiar el grado, la licenciatura, en 2 seminarios fuera, 2 másters, estaba haciendo un doctorado, pero como ya he dejado la docencia así oficial, pues ya lo he dejado aparte, ¿verdad? He tenido muchos años para intentar ilustrarme un poco, pero sobre todo lo primero fue como Dios me captó por medio de esa misionera llamada Trela, a la que le quiero dar ese honor por haber confiado en mi persona. Amén, amén. Y bueno, según tengo entendido, mi hermano, dentro de como profesor, ¿no? Hay ciertas asignaturas, ¿no? En las cuales te gusta o tiendes, corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí. Tanto el Pentateuco, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ahí queda, ¿no? Estamos hablando de libros... Sí, un poco fuertes. Exacto. Un poco fuertes. Mira, el libro de Pentateuco escribí hasta el módulo entero, ¿vale? Pero yo te digo, he sido un niño, un joven y luego un adulto que me he formado en la palabra del Señor. Por consiguiente, todas las historias y todo lo que narra el Pentateuco no era nada ajeno. Y entonces, pues estuve un tiempo preparando el módulo y luego impartiendo las clases, usaron el módulo para extensión y para otras cosas, ¿verdad? Pero un profesor, pues normalmente es un ministerio y estás disponible para lo que sea necesario. He dado otras muchas asignaturas según las necesidades. Una que me cautiva mucho es la homilética. A mí me encanta la homilética porque hoy día tampoco todos los predicadores se distinguen por un buen sermón expositivo o por utilizar las reglas homiléticas que te hagan comprender y seguir mejor el sermón. Tampoco se le da al texto el trato oportuno, no se hace la exégesis adecuada, hay demasiadas aplicaciones bíblicas y poco extracto de la Biblia, mucha eisegesis y poca eisegesis.
Y entonces yo soy un amante de la homilética y por eso la impartío también, como algunas otras disciplinas, cristología, sociología, lo que ha hecho falta, porque los maestros de alguna forma estamos para servir al Señor en lo que haga falta. Hay un tema también muy apasionante, ¿no? que creo que le gusta, ¿no? El tema de la escatología, ¿no? El tratar los últimos tiempos. Pues sí, bueno, te explico, me gusta, y a mi hijo le gusta igual o más, porque él me ha sustituido ahora como profesor en el seminario. Qué bien. He estado dando yo Daniel Apocalipsis hasta que he dicho no puedo más, y dice, te voy a poner un ayudante, me dice el rector, Jesús Caramé. Sí. Lo que menos pensaba que el ayudante que me iba a poner fuera mi hijo, ¿verdad? Que por cierto yo había sido profesor de él, y mi padre fue profesor mío, para que veas que estamos muy ligados al tema del seminario, ¿no? y de la enseñanza. Y no es que me apasionara, siempre me ha apasionado. Lo que pasa es que a partir del COVID yo creo que de alguna manera ahora se está hablando mucho de la segunda venida del Señor, se está hablando mucho del arrebatamiento, sobre todo de la gran tribulación y de algunas cosas más, pero deplorablemente en muchos de estos casos es un auge de escatología especulativa y sensacionalista. Hay que tender más a mirar pues la teología o la escatología bajo otro punto de vista. Me encantaría hablar con tu persona de este tema más tranquilo, pero no es el tiempo, ¿no? Porque me encanta también lo que es la escatología, ¿no? El hablar sobre los últimos tiempos, ¿no? Sí. Aquí otra pregunta, ¿no? que tengo, ¿no? La vida pastoral, ¿no? Como su vida pastoral es una vida completamente entregada a la Iglesia, ¿no, mi hermano? Pues sí, la vida pastoral es una vida entregada a los tiempos. Y si uno esta pregunta con la otra, en donde estamos en el jatón, en las últimas cosas, en los últimos momentos, esta vida debe de ser todavía más intensa para el Señor. Pero no es una vida entregada a la Iglesia, es una vida entregada al Señor, que tiene por extensión la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar dispuestos a servir al Señor y, como decía el apóstol Pablo, si es menester, a desgastarnos nosotros mismos por causa de la obra y por causa del Señor. Es verdad que a veces miramos la Iglesia, no sé si te lo he dicho antes, como una empresa, como algo mío, como algo que me desgasta, pero si queremos ver la Iglesia como es algo más místico, es el cuerpo de Cristo, es parte de este reino de Dios que ya es, pero que todavía no se ha manifestado como debe de ser. Por consiguiente, a mí es muy personal conmigo, no sé si alguien se enfadará, pero a mí no me gusta la teología moderna que intenta dividir y clasificar u ordenar y diciendo primero es Dios, luego es la Iglesia y luego es la familia. Si tú miras la Iglesia como institución, puede ser, claro. Pero yo cuando miro a la Iglesia no la miro como institución, como una empresa que tiene un NIF, que yo soy un trabajador, que a mí me paga una nómina, que me desgasta. Para mí la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Dios me ha llamado, donde uno tiene que servir y donde yo procuro decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Porque si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, mi familia está en el cuerpo de Cristo, está dentro. Y yo no puedo separar a mi familia de ese cuerpo, ya que todos pertenecemos a esa unidad, a ese cuerpo místico que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, así es. Mi hermano Miguel, ¿quién pastorea al pastor? Bueno, esa es la pregunta que siempre se hace, pero que tampoco lo veo tan complicado. Depende muchas veces de cada uno. Es verdad que primero nos pastorea el pastor de los pastores. Nos pastorea nuestro Señor, que Él es el pastor de los pastores. Por eso es bueno, necesario, imprescindible que los pastores siempre pasemos un tiempo a solas con el Señor. Que nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo, que dejemos que la palabra del Señor nos hable, que la palabra del Señor nos guíe. La palabra del Señor siempre tiene respuestas para nuestras situaciones vitales. La palabra del Señor siempre tiene algo que mostrarnos en el camino. Cuando somos jóvenes queremos que el cielo se abra, que venga un ángel, que nos revele algo de nuestras cuitas, de nuestras penas, ¿verdad? Pero cuando tú lees la palabra y lo haces con el Espíritu de Dios, te das cuenta como siempre es oportuna para cada momento y para cada situación. Pero obviamente, en segundo lugar, siempre es bueno que tú tengas un amigo de confianza, un pastor de confianza, pastor no tanto como amigo de amiguismo, sino una persona que tú confíes en él, en su ministerio, no porque tenga un cargo. Yo no creo que un pastor, porque tenga un cargo más importante que otro, va a ser mejor consejero.
Los cargos no son ministerios, son ocupaciones administrativas. Es bueno que cada pastor tenga a alguien a quien confiar y que en un momento dado le abra el corazón y lo guíe y le dé una palabra de sabiduría. Amén, amén. Mi hermano, en relación al Evangelio, ¿no? La Iglesia de hoy en día Sí. está distraída en otras, como tengo, ¿no? En otros aspectos, y se ha olvidado, o el centro, ¿no?, de la Iglesia ha dejado de ser lo que es la verdadera predicación del Evangelio. Está muy acertado lo que dices, pero no creo que haya perdido la misión de predicar el Evangelio. Yo creo que lo que falla no es en la misión, porque todos conocemos los versículos de ir y predicar, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que yo creo es que falta pasión. Pasión para predicar, pasión para evangelizar. Y falta pasión porque creo que la sociedad de cristianos no estamos viviendo apasionadamente, totalmente, plenamente nuestra salvación en Cristo. Si a mí me falta pasión, yo voy a faltar a la misión. Hoy día, cuando se habla de misión, se habla mucho de marketing. Se ha convertido el evangelismo casi en una especie de marketing. Pero cuando tú vas a la enseñanza nuevo testamentaria, y yo te podría hablar de las experiencias, además, que yo he tenido, porque sinceramente creo que he tenido varios avivamientos en Rota cuando era pastor, en Barcelona cuando era pastor, aquí mismo siendo pastor. Yo creo que cuando la gente se convierte, no es tanto por el marketing, sino por el avivamiento que se origina en la Iglesia. Un avivamiento que más grande fue el que ocurrió precisamente en Azusa. Entonces, cuando buscamos al Señor y hay un avivamiento, es como un fuego que no se puede parar, es un fuego que se contagia. Y entonces nosotros queremos hacer evangelismo, pero sin avivamiento. Y eso no funciona. Si tú quieres que la iglesia se llene de personas no convertidas y luego se convierten, vale, está muy bien. Pero para mí, genuinamente, por mi experiencia, el mejor, digamos, discipulado que podemos hacer o evangelismo es a través de una iglesia avivada. Yo creo que una iglesia se tiene que encender. Una iglesia avivada, mi hermano, comienza por uno mismo. Correcto. La comunión con el Señor. Total. En la lectura de la palabra. Así es. Amén. Ahí Total. nos encendemos. Totalmente. Si no hay oración, si no hay lectura de la palabra, no hay pasión. Claro, celo por las cosas de Dios. Estamos muy cerca del mundo, que nos roba muchas cosas. Tenemos celo por las cosas de este mundo y perdemos el celo por las cosas de Dios. Amén, amén. Permíteme. Sí. Estamos viendo una sociedad de que aquí no hay quien de ejemplo y una sociedad, ¿no?, mirando un poco alrededor de este mundo donde el hombre de hoy en día pues tiene puesta prácticamente la mirada en el hombre. Sí, totalmente. ¿Qué está ocurriendo en esta sociedad? No solamente te lo puedo decir yo, lo dicen hasta personas de la secularidad. De alguna manera, ¿qué es lo que está pasando? Vivimos una sociedad actualmente que está sometida a un adoctrinamiento que de alguna forma colisiona abiertamente contra la ética, contra los principios y contra los valores morales. Entonces, antiguamente, en los años 50, la Iglesia evangélica predicaba a una sociedad que era eminentemente cristiana católica, algunos ateos y algunos agnósticos. Predicar a una iglesia cristiana católica, esto era una sensación buena, grata, porque con la Biblia en la mano podías claramente pues contradecir sus enseñanzas, sus doctrinas, podías encauzarlas al Señor. Pero es que hoy día vivimos en una sociedad, primero, que hay un adoctrinamiento total en contra de los valores de la Iglesia, en contra de la ética, en contra de nuestros principios y dogmas fundamentales, ¿verdad? Y al mismo tiempo ya no es católica, está dejando de ser cristiana. Nos encontramos con una sociedad antiteísta, no atea. No atea, no que no crea en Dios, sino antiteísta y contrario al cristianismo y a los valores que nosotros predicamos. Por eso es difícil que el mensaje cale en esas mentes. Por lo tanto, los tiempos en relación al cristianismo, lo que se avecina, no serán mejores. Es otra buena pregunta. Bueno, por lógica.
A lo mejor depende de la escuela de escatología de cada uno. Bueno. Si somos postmileniarios, a lo mejor te vamos a decir que el mundo va a mejorar y que la Iglesia se va a comer al mundo y que va a ir bien. Sí. Pero siendo un poco más cautos, si estudiando la Biblia, por una parte, sí que vemos que hemos pasado por distintas crisis que luego se han solventado. Vale. Podemos hablar del diluvio, podíamos hablar de la Torre de Babel y podíamos hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de una sociedad que se ha rebelado contra los principios morales de Dios, contra los valores, contra la ética. Una sociedad que está presentando un modelo de vida que es contrariamente diferente al modelo de vida de Cristo, que es el que un cristiano debe de seguir. Y nos encontramos con una sociedad que quien sigue, que los cristianos de alguna manera está colisionando contra esta sociedad. Pues sí. Porque se está produciendo un cambio sistémico que no afecta al individuo, afecta a todo el sistema. Déjame que te diga una cosa. Mira, por ejemplo, para que lo entiendas, me dice qué está pasando en la sociedad, me acabas de preguntar más o menos. Sí. Fíjate que hay un exministro que se llama Jaime Mayor Oreja, que dice que todos los problemas y la raíz de todos los problemas que hay en España, que son muchos, tienen como raíz o denominador común la falta de moral o esos atributos cristianos, esos valores cristianos que estamos quitando. Que cuando faltan los valores cristianos es precisamente lo que hace que surjan todas y cada una de esas crisis. Tanto es así que él mismo dice que se está creando un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial que él dice, hay un enemigo que estorba, que es la Iglesia. Que es la Iglesia, exacto. Ahí está. ¿Por qué estorba? Porque aunque amamos a todo el mundo, no estamos de acuerdo con todo. Nosotros seguimos los valores cristianos, seguimos la ética cristiana, seguimos la enseñanza cristiana. Y es triste porque se levantan políticos como la Clinton cuando se presentó a las presidenciales, que si te acuerdas dijo una frase que está acuñada en los periódicos, por lo menos yo lo tengo, que dijo que había que terminar coercitivamente con los dogmas cristianos. Entonces cuando a mí me preguntan ¿qué es más fácil predicar, en esta sociedad o la de antes? Yo miro con añoranza la de antes. Ahora hay más libertad para salir a la calle, para predicar de un altavoz, para predicar de otras maneras, pero a la gente era más receptiva entonces. Ahora son antiteístas con un sistema que se está preparando para la venida del anticristo. Pero ¿Y más filosófica? Más filosófica, sí, pero dependemos de lo que entendemos porque la filosofía de Sócrates, de Aristóteles, era una filosofía más bien teológica, que también buscaban el principio de las cosas. Pero es que es una filosofía personal que nos lleva a querernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, hacer lo que diga nuestro corazón y no nuestra mente. A una anarquía total personal, haz lo que tú quieras y ya está, y sé feliz contigo mismo. Amén. Mi hermano, se nos fue el tiempo. ¿Sí? Se nos fue el tiempo y nos queda ya nada. Sí. Nos queda nada, sencillamente una última pregunta, mi hermano, para aquellas personas que nos están viendo a través de televisión, Onda Jerez. ¿Qué mensaje le daría en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo? Unas últimas palabras, por favor. Hombre, pues yo le diría, mucha gente cree que Dios es bueno y que como Dios es bueno todo el mundo se va a salvar al final. Dios es bueno. Pero es que una cosa es que nosotros aprendamos lo que nos gusta de Dios y otra cosa es que aprendamos lo que Dios es. Nosotros no podemos pretender que todos se van a salvar porque Dios es bueno. Esto es, el amor solo es un atributo de Dios. Dios es bueno, pero Dios también es justo. Dios es bueno y Dios también es justo. Y yo le diría a los que nos están oyendo que solamente una vida orientada hacia un futuro eterno, hacia una esperanza eterna, es lo que merece la pena vivir. No merece la pena vivir si no tenemos una vida completamente orientada hacia Dios. Dios es nuestra ilusión, Dios es nuestra esperanza, Dios de alguna forma es todo en la vida de cada uno de nosotros. Yo les diría a la gente que vivan cerca del Señor, que no lo desplacen de su vida del día a día. Mira, me estaba acordando de no sé por qué, pero siempre lo tengo presente. Cuando hice la mili, yo estaba testificándole a un alférez que no era creyente. Y yo le decía,
¿Usted cree que hay vida después de la muerte? Y él me hizo un razonamiento en aquella época aplastante. Me dice, aunque solamente sea por la conciencia moral que yo tengo dentro de mí, que me dicta lo que está bien y lo que está mal, yo creo que habrá un Dios que algún día tendrá que juzgar a los vivos y a los muertos, en aquello que hemos hecho bien y en aquellos que hemos hecho mal. Y yo digo lo que dice la palabra, que hoy es el día de salvación, que después de la muerte, dice la Biblia, está establecido el juicio. Y todos viviremos eternamente. Con la muerte no se acaba nada. Con la muerte todos seguiremos viviendo, unos para condenación eterna y otros para salvación. Enfócate en Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Abraza al Señor, porque yo creo que es lo más importante, vivir una vida abrazados del Señor y unidos siempre con Él, vivir con expectativa de eternidad. No podemos vivir con expectativa de que se acaba, es expectativa de eternidad, porque nuestra vida continúa después de la muerte del cuerpo. Amén, así lo creo. Mi hermano Miguel, muchas gracias me voy lleno del Señor con esta conversación que hemos tenido, porque para mí ha sido muy gratificante en el espíritu y confirmación, evidentemente, de todo lo que hemos hablado. Gracias al Señor, mi hermano, por tu vida de ministerio, por servir al Señor y gloria a Dios. Y continuamos sirviendo, ¿no? Pues sí, seguiremos sirviendo. Lo que pasa es que me has hecho unas preguntas tan amplias que yo seguiría todavía argumentando, ¿verdad? El Señor nos dará seguramente hoy una nueva oportunidad. Gracias por contar conmigo y nada, espero que esas preguntas hayan quedado resueltas y que todo el mundo conozca un poquito más de este humilde pastor que aquí está sirviendo al Señor en los años que Él me dé de vida, en donde Él quiera y como Él quiera. Amén, amén. Yo siempre he dicho que tengo la maleta en mi mano, que ninguna iglesia es mía. Amén. Y donde Él me lleva, allí he estado yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, querido amigo de Ventana Evangélica, de verdad, yo estoy encantado de poder haber tenido esta entrevista con el pastor Miguel Puyol, un hombre que, como hemos comentado, un hombre al cual Dios llamó desde pequeño, una vida de servicio, una vida de pastoreo, y él ha podido ver y testificar cómo el Señor ha sido fiel en su vida y cómo la obra de Dios sigue creciendo para la gloria y honra de su nombre. Y en estas últimas palabras, existe una vida y una vida eterna, y podemos vivir la vida eterna con Dios o sin Dios. Jesucristo ha venido para darte esa vida eterna, y solamente tienes que creer en Él, seguir sus caminos y reconocer de que somos pecadores y que aquí no somos nada. Cristo es el único que ha muerto por ti para darte, como acabo de comentar, la salvación de tu alma. Sin más, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Que Dios os bendiga.